Un 20% de la población visita el cuarto de baño menos de 3 veces a la semana. El estreñimiento es la primera causa de las hemorroides. ¿Tienes alguno de estos problemas? Precisamente nuestro trasero habla y mucho de nuestra salud. Analizamos el estudio que relaciona la forma de los glúteos con la diabetes y el corazón. ¿El tamaño de tu pecho se ha convertido en un problema de salud? Hablamos de la reducción de mamas con un experto médico. Y además, la última moda en tratamientos de estética, el ácido hialurónico. ¿Sabes cómo, cuándo, dónde y por qué aplicarlo? Todo esto y más en Saber Vivir. ¿Qué tal? Muy buenos días. No se crean que por empezar así le vamos a dar hoy la espalda a la salud. ¿Qué va? Todo lo contrario. No se pueden ni imaginar lo muchísimo que dicen sus nalgas, su trasero o su culo de su salud, ¿verdad que sí? Buenos días, sí, Luis. Nos atendemos además. Hombre, el trasero. En un estudio. Claro que sí, el trasero dice mucho porque, según unas investigaciones que han hecho en la Universidad de Oxford, dicen que las mujeres, según la forma, el aspecto de su trasero, pueden tener más riesgo de tener, por ejemplo, enfermedades como la diabetes, hipertensión. O sea que en esa zona de lo que son las nalgas se deposita una grasa que estéticamente no les gusta, pero que luego funcionalmente parece que también tiene su repercusión. Lo cierto es que estamos siempre muy pendientes del aspecto de nuestro culete por una cuestión estética, pero hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque nos previene de muchas cosas, vean. Si bien sabemos que muchas veces es un símbolo de belleza y que incluso se ha especulado con que Jennifer López haya asegurado el suyo, ahora la ciencia lo confirma. El trasero dice mucho de la imagen de una mujer, pero también de su estado físico. Un nuevo estudio de la Universidad de Oxford ha encontrado relación entre su forma y la salud general. Tener grasa en esta zona podría atrapar ácidos grasos y proteger contra problemas como diabetes o enfermedades cardíacas. Pero ojo, hay que controlar los excesos. El aumento de peso sí es un factor de riesgo. Además, tener las nalgas flácidas podría ser síntoma de poco desarrollo muscular y esto afectaría a pies y espalda. Por eso hay que tonificar. El ejercicio físico es básico para mantener unos glúteos firmes y sanos. Distancia de seguridad. A ver, pelotón, organización. A ver, Luis, sube y ahora bajamos. Vamos. Venga. Uno, así ves, Oye, que bajar. con tacones cuesta el doble. Oye, Hombre, que no hace falta quedarse tanto quieto, hay que tener tanto los- tiempo quieto, es subir y bajar. Hay que tener los pies bien apoyados Bueno, que en el parece suelo. que es un tío vivo. Esto es para fortalecer los glúteos, Los con la espalda bien glúteos, recta, sí, ¿no? exactamente, porque los glúteos es la mayor parte de lo que es el volumen del culete, del culo. Y se fortalece precisamente haciendo sentadillas, haciendo estos ejercicios y procurando tener la espalda recta, porque si uno se agacha y dobla la espalda hacia adelante, lo que puede hacerse es una hernia aquí discal. Si uno lo hace mal, si se baja enderezado, entonces están sufriendo los glúteos, se están desarrollando y desarrollamos masa muscular. En Bueno, definitiva, de lo que diferentes se trata. ejercicios para fortalecer los glúteos, pero la alimentación también es muy importante. Es fundamental, date cuenta que con el ejercicio lo que hacemos es estimular al músculo y si le estimulamos pero no le damos suficiente sustrato, no se va a desarrollar. Entonces lo ideal es tomar proteína, porque la proteína es lo que hace sintetizar la masa muscular, pero lo ideal es que tomemos esa proteína dentro de la primera hora después de hacer ejercicios de tonificación. Y las sentadillas, la zancada adelante, la zancada atrás, son todos ejercicios que potencian nuestro glúteo. Y si después de hacer esa tabla como de media hora, en la siguiente hora tomamos proteína, ¿y qué es proteína? Andarán preguntando. Pues tenemos la carne, el pescado, los huevos, o también teníamos en la lista que veían antes las legumbres junto con los cereales, porque al mezclar las dos cosas obtenemos una proteína completa. Así que ya saben, sé constante, porque si no, no lo conseguiréis. Sé constante. El sedentarismo multiplica por 5 el riesgo de muerte y de sufrir enfermedades como la diabetes. Según revela un estudio de la Universidad de Columbia, cuando una persona está más de media hora sentada, su metabolismo cambia y empieza a tener efectos perjudiciales para la salud.
Los investigadores recomiendan levantarse cada 30 minutos. Eso reduce el riesgo y libera la mente. Así todo el día. Todo el día, doctor. Todo el día enganchados a las pantallitas, a las tablets, a los iPhones y estas cosas. Bueno, al final es que hemos sustituido, tú sabes que hay mucha gente que pasa muchas horas sentado en el retrete. Precisamente antes se llevaba la revista, ahora sí, ahora se llevan, pues como digo yo, hacer las gestiones de contestar los WhatsApp y esas cosas y tal. Y precisamente se olvidan de lo fundamental, que se han sentado pues para hacer de vientre. Y entonces, claro, se les pasa, hacen toda la tarea, pero no hacen de vientre. ¿Y qué pasa? Si estás mucho tiempo sentado, se carga mucho el suelo pélvico y las hemorroides que están para ayudar a que salgan las heces no salen. Y mucha gente sufre hemorroides por pasar demasiado tiempo sentado en el retrete. Luego dice que sí está duro. Bueno, vamos a ver cómo se consigue precisamente unos consejos muy básicos para intentar evitar que nos salgan hemorroides. A nadie le gusta hablar de ellas y mucho menos padecerlas, pero están ahí. Todos las tenemos y cuando se desarrollan producen escozor e incomodidad. Hay que controlar que no haya sangrado ni dolor, en especial a la hora de defecar. Tras el parto es habitual que aparezcan, pero no quiere decir que vayan a estar ahí siempre. En el caso de tenerlas, ejercicio, hidratación y atención a su alimentación. Dieta sana rica en fibra, evitando comidas picantes, cafeína y alcohol. Esto ayuda a defecar sin esfuerzo. Por supuesto, cuide la higiene, limpie la zona con agua templada y jabón en lugar de usar papel higiénico o toallitas. Y en cuanto a las pomadas, cuidado no usarlas más de 5 días porque si no mejora, los efectos secundarios pueden ser peores que las propias hemorroides. Y un último consejo, intente tener un horario regular para ir al baño, evitando pasar demasiado tiempo sentado haciendo fuerza. ¿Y qué tenemos aquí? Pues mira, es que ya lo ha dicho Elena, es decir, nos ha dado unas recomendaciones muy interesantes, pero ha nombrado lo importante que es la alimentación y sobre todo los alimentos que sean muy ricos en fibra. Y entonces hemos elegido las legumbres, porque son muy buena fuente de proteína vegetal, pero también muy buena fuente de fibra. Y las hemos colocado en orden decreciente a la cantidad de fibra que nos aportan. Tenemos en primer lugar las judías, las blancas, las rojas, las pintas, nos darían igual, pero son las campeonas en cantidad de fibra por cada 100 gramos. ¿Sabes lo que es esto, Macarena? No, te lo iba a preguntar ahora mismo, ¿esto tan chiquitito verde? Pues es soja. Ah, soja. Sí, no, que la soja también es una legumbre, lo que pasa, y tiene más fibra que las lentejas o los garbanzos, que son las legumbres más conocidas. Ajá. Y luego tenemos los guisantes secos, vamos, estos no están secos, ya están hidratados, también serían legumbres, también tienen buena cantidad de fibra, pero bueno, los vemos en cuarto lugar. Y se te han colado los frutos secos. Iba a decir, lo único que me puedo tomar hoy son los cacahuetes, pero ¿los cacahuetes? ¿Son legumbres? Son legumbres. Los cacahuetes, la verdad es que es muy curioso porque si yo te dijera, ¿cómo nacen los cacahuetes? Pues yo me los imagino en un arbolillo. Pues no. Uno a uno, no. No, los cacahuetes pertenecen a la familia de las leguminosas porque crecen debajo de la tierra. O sea, sacamos la planta y aparecen el cacahuete. Y dentro de las legumbres también tienen fibra, pero claro, el problema es que son muy grasos. Tiene casi el 45% de su peso es grasa. Y en cambio las otras legumbres tienen muy poquita grasa, por tanto las legumbres no engordan. Y mira, es muy importante que el cacahuete hay que tomarlo. Sí. Pelado. ¡Ay, que se me escapa! No así con lo negrito, pelado. Sino... sí, pelado, evidentemente. Esto pelado lo pelado de la segunda piel. Pero hay que tomarlo con la cáscara marrón. Con la pielecita marrón. Claro, porque nos tostadita. aporta... Exactamente. Ah, ¿Dónde está la porque fibra? tiene más aporte. Y vitamina. Tiene más vitamina y tiene más, sobre todo, pues más nutrientes. Así que, ya sabéis, hay que poner legumbre en nuestra vida para que vayáis cada vez mejor al servicio. El ácido hialurónico lleva años revolucionando el sector de la estética, pero ¿conoces sus beneficios en la medicina? Hoy, en Saber Vivir, los múltiples usos del ácido hialurónico. Fíjate, y otra cosa que también nos llamaba la atención es esa palabra, ¿verdad? La de mama, que es tan frecuente. Es la primera que aprendemos. Y además que fíjate, en casi todos los idiomas, mother, mam, todo es empezar por M, porque es una palabra bilabial, mamá, y viene de mamar.
Viene de que efectivamente los labios se aplican... O sea que la aprendemos, la primera que aprendemos y es por algo. Por algo, porque sentido. somos mamíferos y entonces desde pequeños nos buscamos el pecho, ¿verdad?, para rápidamente nutrirnos, que es lo que nos hace falta. Y precisamente es vital desde el principio hasta el fin de la vida. Sí, pero bueno, muchas veces, es decir, estamos acostumbrados a las cirugías de aumento de mama, pero cada vez es más frecuente las cirugías para reducirse la mama. Veamos el reportaje y nos van a explicar exactamente, Elena, cuáles son las causas que llevan a una mujer a reducirse la mama por salud. Tener el pecho demasiado grande puede acarrear problemas de salud. La reducción mamaria se plantea entonces como una solución. Dolor de espalda, problemas para respirar o irritación en la piel son algunas de las causas que llevan a muchas mujeres a quirófano para disminuir el tamaño de sus senos. No hay que perder nunca de vista que se trata de una operación y como tal hay que ponerse en manos expertas que aseguren buenos resultados. El profesional le explicará que una mama pesa poco más de 1 kilo y que la reducción debe basarse en la estatura y proporciones de cada paciente. Esta operación no repercute en la lactancia ni se pierde sensibilidad en la zona. Se debe realizar cuando el cuerpo haya terminado de desarrollarse, es decir, a partir de los 18 años. Se lleva a cabo bajo anestesia general y se suele permanecer entre 2 y 3 días ingresado. Y presten atención los hombres que también pueden someterse a esta operación. Y cada vez hay más famosas que hablan sin reparos de su salud y que han optado por reducir la talla de sus senos. Por citar algunos ejemplos y normalizar los problemas que tienen las mujeres con pecho grande. Hablamos, por ejemplo, de la bloguera Dulceida, las cantantes Marta Sánchez o Soraya Arnela, o las internacionales como Sofía Vergara, incluso Salma Hayek, que primero se pusieron pecho y después decidieron quitárselo. Bueno, precisamente de los problemas físicos que ocasiona tener mamas muy grandes, queremos hoy hablar con el doctor Federico Pérez de la Romana. Él es sin duda uno de los mejores expertos en cirugía plástica y estética del pecho, es director del instituto que lleva su nombre, se formó con los mejores especialistas en Estados Unidos hace ya unos años, ¿verdad? Sí, y es el precursor en España de la técnica reparadora de los senos. Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por venir. Encantado. Nos fijamos hoy en las operaciones de estética por cuestiones de salud. Sí, la hipertrofia mamaria tiene una necesidad de corregirse principalmente por salud, porque produce dolores en la espalda. Dolores en la espalda. Produce también rozaduras y lesiones cutáneas debajo del pecho. Y tercero, produce también lesiones en los hombros por los sujetadores, que son muy pesados, lo que tienen que soportar. Otro de los inconvenientes es más de tipo emocional, ¿no? Podemos hablar de complejos. No sé si llegan muchas mujeres a su consulta con un complejo fuerte que le impide llevar una vida normal. El primer grupo de los problemas, que es los dolores de espalda, los suelen presentar más bien personas más mayores, son las pacientes de mayor edad. Sin embargo, el complejo psíquico, que es el segundo factor por el que vienen las pacientes a la consulta, suelen ser chicas más jóvenes. Siempre después de tener el desarrollo puberal, que a partir de los 14 años pueden presentar una gigantomastia en 1 año o 2, lo cual les produce, claro, una alteración psíquica que se comparan con sus compañeras de colegio o en los gimnasios y tienen que ir encontrando tallas de sujetador que no suelen encontrar para su edad, y eso les hace pues desarrollar un complejo psíquico importante. Le voy a pedir, doctor, que nos fijemos en un caso real. Vamos a ver una fotografía, una mujer operada, enseguida nos la van a poner. ¿Qué estamos viendo aquí? El antes y el después. Pues sí, son operaciones justamente las que estamos refiriéndonos. En la izquierda es el pre, chicas jóvenes o de mediana edad en este caso, que tienen pues 500, 600 o hasta 1 kilo de mama que hay que reducirles, lo cual les produce 2 kilos en la espalda, una lesión de la región cervical o dorsal importante. Y en la de la derecha vemos la reducción ya hecha, que queda siempre proporcionado a su cara, siempre proporcionado a su cuerpo y siempre a las medidas que tiene. Nunca dejarse guiar por las modas de que sean más grandes o más pequeñas. Hay que ir siempre en proporción a sus medidas. Doctor, muchas mujeres que estén viendo esto pensarán, uy, yo me sometería a esta intervención de reducción de pecho, pero me da muchísimo miedo el quirófano, temo el posoperatorio, lo que quede después. ¿Qué podríamos decirles? Bueno, han cambiado muchísimo las técnicas. Hoy día son solamente 2, 3 horas, 3 y media
de operación. La anestesia es general, pero muy suave, muy light, porque infiltramos mucha anestesia local para que en las horas siguientes a la operación no les duela, y es mucho más llevadero y sin riesgos. Lo más importante es hacer un buen preoperatorio, que no exista riesgos. Y luego el dolor después de la operación es mínimo, por lo que le digo, porque la dejamos con infiltración de anestesia local. Suelen estar solamente un día ingresada, ya no es como antes 2 o 3 días. Un día. En 24 horas se van a su casa y hacen su vida prácticamente normal, sin hacer mucho movimiento de brazos ni tareas. No, y a mí me ha llamado mucho la atención que prácticamente no quedan cicatrices. Yo me acuerdo cuando era estudiante que las reducciones de mama dejaban unas cicatrices importantes, es verdad, pero ahora prácticamente no hay La mucha complicación cicatriz. más frecuente que antes se daba, que echaba para atrás a algunas pacientes, era las cicatrices muy largas que había y muy visibles. Ahora han cambiado las técnicas, afortunadamente, y los materiales de sutura. No hay que retirar suturas, lo cual es mucho más confortable para las pacientes. Y las cicatrices, como veis en las fotografías, no se notan casi nada. Nos vamos a detener ahora en un caso que está en las antípodas de todo esto que estamos comentando. Presten ustedes también atención en casa porque es tremendamente llamativo. Es una modelo alemana llamada Beshin, que presume de tener los pechos más grandes del mundo. A la vista está que lo ha conseguido. Doctor, ¿qué opinión le merece un caso como este? Pues me parece una barbaridad, porque es una desproporción tremenda, lo cual le va a producir problemas en la espalda, seguro, e incluso yo creo que para dormir, si esto viene hacia arriba, esto me refiero a las mamas, tendrá dificultad respiratoria. Incluso se cuenta que alguna persona en Estados Unidos se ha muerto por asfixia, por un volumen mamario tan tremendo, lo cual no es saludable para nada. Qué horror. Muchísimas gracias, doctor Federico Pérez de la Romana, por haber respondido a nuestras preguntas. Lo cierto, Luis, es que la demanda de aumento de pecho no deja de crecer en muchas pacientes, pero claro, ante el miedo de la intervención que comentábamos, recurren a otras fórmulas, como por ejemplo lo del ácido hialurónico. ¿Pero qué riesgos tiene para la salud? Lo hemos anticipado un poco en el sumario de entrada y parece como que es una especie de intervención light para la cuestión estética. Tiene sus aplicaciones. Quizá en la mama no se debe utilizar, se ha dejado de utilizar, ya incluso pues, se ha visto que no es eficaz, incluso que puede tener problemas pues, luego de interpretación radiológica de las mamografías, ecografías, y por sus bajos resultados y por los problemas que puede hacer, pues en la mama no se emplea. Pero sí en muchas otras intervenciones, sobre todo en cara, que vamos a ver un poquito resumidas a continuación. Mejorar el aspecto físico con tratamientos médico-estéticos es una práctica cada vez más habitual. 15 millones de españoles lo han hecho este último año, más las mujeres que los hombres. Sin embargo, solo 1 de cada 3 pacientes se informa de la capacitación de su médico. De hecho, el 16% de las intervenciones se hacen para reparar errores en operaciones anteriores. El aumento de pecho es la intervención estrella, le sigue la liposucción y, en tercer lugar, la abdominoplastia. Pero no siempre es necesario pasar por quirófano. Existen los retoques sin cirugía, como las inyecciones de mesoterapia. El 65% de los tratamientos que se realizan en nuestro país se hacen con toxina botulínica y ácido hialurónico. ¿Pero por qué la gente se hace estos tratamientos? Según la Sociedad Española de Cirugía Plástica, por la influencia de los famosos y las redes sociales, sobre todo desde que llegó a nuestras vidas el selfie. Nos acompaña la doctora Cristina de las Heras, es especialista en medicina estética de la Clínica Dermatológica Internacional. Muy buenos días, gracias por venir. Esto que tengo en la mano es ácido hialurónico. Está sin aguja, pero normalmente se aplica con inyección. Un producto diseñado para ser infiltrado en la piel. Es una jeringuilla que contiene un gel viscoso, más o menos viscoso en función de cómo el laboratorio nos lo presente. Entonces, se debe a un método de bioingeniería por fermentación bacteriana de una molécula que tiene las mismas características que la que nosotros tenemos en nuestro propio cuerpo. Todo nuestro cuerpo tiene hialurónico. Tiene hialurónico y efectivamente, como dices, depende de la espesura que tenga, pues tendrá distintas aplicaciones, ¿no? Imagino que no se aplicará todo en la misma proporción a los mismos, las mismas arrugas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso es. Doctora, aquí lo que tenemos es una jeringuilla, pero normalmente las cremas ahora casi todas llevan ácido hialurónico. Se utiliza mucho en... Bueno, está bien que cosméticamente también apliquemos moléculas que tengan un impacto sobre las estructuras que están debajo de las mismas, ¿no? Debajo de la piel, más superficial. Es decir, igual esa molécula no entra directamente a la dermis por su peso molecular, son moléculas grandes, pero yo entiendo que van a producir un efecto sobre el tejido que tienen justo debajo. Se van a comportar de una manera diferente.
de modo que se va a deshidratar menos esa dermis y va a tener una capacidad más elástica. Probablemente no cumplen todo el objetivo, evidentemente, ¿no? Y tiene otras indicaciones, pero entiendo que está bien utilizarlas. Son diferentes usos. Bueno, lo cierto es que la palabra ácido hialurónico está de moda. Una vez más, las celebrities la han hecho popular. Pero ¿y en la calle? ¿Sabemos realmente lo que es el ácido hialurónico? Vamos a comprobarlo. ¿Me puedes decir qué es el ácido hialurónico? Realmente no lo sé, sé que se utiliza para cremas y para la cara y cosas de ese tipo, pero no sé lo que es. La verdad que no tengo ni idea. Sí, es un ácido que permite conservar la humedad de la piel o de los ojos, ¿no? ¿Y sabes para qué se aplica en medicina? Sí, o sea, yo uso gotas con ácido hialurónico. Pues creo que es algo que se usa para mejorar la cara, ¿no? O quitar arrugas, etcétera. ¿Saben para qué se aplica aparte de la parte más estética? No. No, la verdad es que no. Aparte de inyecciones, pero igual para mejorar el colágeno y no sabemos. Ácido hialurónico. Pues la verdad que no tengo ni idea. Bueno, sepan en casa que hemos recreado una consulta. ¡Uy, qué plano más corto! ¡Qué susto! Ahora van a entender por qué. Digo que hemos recreado una consulta en nuestro plató para saber algo más del ácido hialurónico. Hoy me convierto yo en paciente, ¿eh? Cristina, te pregunto, vamos por partes, como un mapa de la cara, observando mi frente, en qué zona se aplica y qué beneficios obtenemos. Voy a ir preparándome ya. Adelante. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, cuando nosotros nos fijamos en un rostro, quizá el primer impacto tiene que ver con el marco óseo, ¿eh? Y la frente tiene mucho que ver. Óseo. Es decir, el hueso, la estructura ósea, el marco de nuestra cara es quizá lo primero que nosotros vamos a ver. Vente para acá, que si no, no te van a ver. Y rápidamente, o casi al mismo tiempo, nos fijamos en la piel. Si me preguntas por la frente... Vamos por la frente. Pues si me preguntas por la frente, lo que tenemos que ver es que no hayas perdido volúmenes faciales que tienen que ver con la grasa. Todo. No, a lo largo de los años. No es cierto, pero es cierto que en la zona temporal, por lo general con los años, va disminuyendo una almohadilla grasa que nos da juventud y que hace incluso que el arco de la ceja esté más levantado. Tú eres joven y en ese caso a mí se me levanta no es una, el tuyo. la otra... Claro, pero bueno... Tú me estás preguntando entonces por un efecto dinámico, por el movimiento, por la arruga de gesto, no tanto por la pérdida de volúmenes que sí corregiríamos con ácido hialurónico. Cuando lo que sí nos importa es el gesto, hablamos de otra cosa. El entrecejo. Claro. Entonces, la única solución para una arruga dinámica es infiltrar una proteína muy conocida por todos y no querida siempre, yo creo que injustamente, se llama Botox. O sea que aquí no habría ácido hialurónico, entonces. Otra cosa diferente es que ese gesto haya producido una fractura cutánea, es decir, cuando la piel cede mucho, se arruga mucho, al final... ¿Fractura? Bueno, pues en reposo se ve una fina línea que es casi imperceptible. En ese caso sí entra en juego el hialurónico. Un hialurónico muy poco viscoso, muy fluido. Es una molécula que en el laboratorio se sintetiza de una manera muy lineal, casi agua. Y en ese caso, claro, se utiliza en un plano muy concreto, que es la dermis más superficial, para que expanda. Lo que estamos buscando es generar una matriz intercelular para que sea asiento de colágeno, elastina y que recupere la capacidad de reparación. Doctora, que no me quiero quedar sin mi repaso. Vamos a centrarnos en la boca y en la barbilla. Bueno. ¿Dónde se aplicaría el ácido hialurónico y qué resultados obtendría? Sí, vamos a girarla así para que se te vea a ti. Yo creo que esta boca no necesita ninguna reparación. Muchas gracias, te soy sincera. Doctora, que me está viendo agobiada ya. Es importante. Habéis elegido mal modelo, tenía que estar yo. Yo creo que sí. Pero bueno, es verdad que en una consulta de rejuvenecimiento cada vez el paciente es más joven y siempre vamos perdiendo algo y es algo que nos preocupa. ¿Qué podemos observar? Pues lógicamente es una piel que tiende a deshidratarse, es una piel que además sufre mucho maquillaje y es una persona muy gestual, ¿no? Y entonces al final se marcan finas líneas. En este caso ocurre exactamente igual que con las líneas de su frente. Podemos mejorar la viscoelasticidad y en ningún caso ayudaría a volumen. En el caso de que tuviéramos arrugas peribucales o un labio muy retraído, podríamos hacer un pequeño perfil de ácido hialurónico para que tonificara. El volumen ya depende de las cuestiones personales, de los gustos estéticos. Estábamos viendo un antes y un después, mientras que tú hablabas, ¿ves? Ahí tenemos el antes y el después de aplicar hialurónico y la diferencia es considerable. Claro, en este caso lo que se ha tratado es una comisura.
Cuando un paciente nos consulta las líneas que llamamos líneas de marioneta, por lo general lo que están pidiendo es un relleno de esa línea. Y hoy por hoy creo que hay que entender el rejuvenecimiento de otra forma. Es decir, ¿cuáles son las causas? No todas las arrugas responden a las mismas causas. ¿Por qué puede haber ocurrido? Pues porque sea una piel en la que los ligamentos de retención facial hayan perdido elasticidad y entonces el peso de la piel cede y cae sobre la línea medio pupilar. En otros casos es porque el pómulo es muy flojito, no tiene casi consistencia, la grasa se ha hundido y por tanto en esta corredera anatómica se produce un descenso de la piel y la grasa y hace que se renuncia mucho más. Por tanto, el abordaje es diferente. Hay que valorar cada caso y nunca plantearse un rejuvenecimiento como un relleno con ácido hialurónico, sino como una herramienta que se va a adaptar, ¿no? No solamente a la estructura, sino al dinamismo. Ay, doctora, las cosas que hace el tiempo. Bueno, además hoy en día el uso del ácido hialurónico no es exclusivo del ámbito de la estética. Los médicos lo emplean cada vez más, por ejemplo, en traumatología. El ácido hialurónico es una sustancia natural que se usa en nuestra especialidad para tratamientos de afectaciones fundamentalmente articulaciones. Nosotros ponemos siempre el símil de que parece como un lubricante, un aceite que engrasa una articulación, ¿no? Una rodilla, por ejemplo. Entonces realmente lo que tiene es un efecto nutricional del cartílago y, digamos, suaviza el movimiento de la articulación y evita que ese cartílago se pierda para que no aparezca una artrosis. Por ejemplo, en lesiones de rodilla, en lesiones de cadera, no solo en personas mayores, sino también en gente joven que se dedica o tiene un desgaste físico importante. Estamos viendo muy buenos resultados, fundamentalmente a medio plazo, porque el ácido hialurónico es un elemento que tiene una vida media en una articulación de unos 6 meses, pero habitualmente se puede repetir sin problema cada 6 meses o cada año en función de lo que necesite el paciente. Cristina de las Heras, muchísimas gracias. Por sus aportaciones. Luis, qué suerte tenemos. Bueno, yo me he quedado asombrado porque en digestivo también utilizamos el ácido hialurónico. Todo tiene sus indicaciones y también sus contraindicaciones. O sea que lo mejor es ponerse en manos de un profesional cualificado que le explique los pros y los contras y sobre todo en caso de duda, consulte con su médico. ¿Saben cómo tratar la picadura de una avispa en un niño? ¿Y qué hay que hacer ante un atragantamiento de un menor? Mañana, en Saber Vivir, la guía práctica de primeros auxilios para padres. Que es cuidarnos por fuera para tener buen aspecto, pero también cuidarnos por dentro con una buena alimentación, pues para tener buenas digestiones, por ejemplo, y tener un peso adecuado. Hacer una dieta incorrecta puede suponer que perdamos hueso e incluso que perdamos masa muscular. Por eso en la revista del Club Gente Saludable del mes de septiembre hay un reportaje sobre la pérdida de la masa muscular, algo que fisiológicamente ocurre en todos nosotros, pero que aquí nos dan las pautas para que eso se ralentice haciendo ejercicio y teniendo una buena dieta. Si tú quieres perder peso, yo te recomiendo que llames al Club Gente Saludable para solicitar la dieta más a tu medida, un servicio en exclusiva del club para que puedas perder peso sin perder salud. Es uno de los servicios más solicitados por los socios, sobre todo ahora en septiembre, para perder esos kilos que se hayan podido ganar durante el verano. Y además te lo ponen muy fácil porque te dicen en el día lo que tienes que comer desde el desayuno hasta la cena y también te lo dicen por semanas, te dicen lo que tienes que comer de lunes a domingo. Por tanto, si llamas ahora y te haces socio del Club Gente Saludable, también puedes solicitar la dieta más a tu medida y te vas a beneficiar de todas las ventajas que vas a tener por formar parte del club. 902 550522 o a través de la web en www.sabervivir.es. Nos marchamos, damos paso a Amigas y Conocidas con Inés Ballester y nos despedimos con una imagen que nos ha estremecido. Pues sí, un poquito, porque fíjate, Ay, Dios, en el curso de una carrera, fíjate, una pobre atleta pues se desploma, no sabes si una ruptura fibrilar, un calambre, una deshidratación. Ojo, que los deportes de competición tienen estas cosas, que te esfuerzas demasiado y puedes tener lesiones. Es muy importante ganar, pero lo más importante es atender a la solidaridad que forma parte del deporte. Muchísimas gracias por su atención. Se queda con Amigas y Conocidas. Gracias.